La selección mexicana tiene una larga historia en el fútbol internacional que va de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928 hasta la fecha. En esos 95 años de existencia, el combinado azteca ha jugado más de 450 partidos internacionales y en ellos ha anotado 964 goles, todos celebrados y todos forman parte de la historia del Tri. Sin embargo, hoy les vamos a platicar de los goles más importantes del seleccionado tricolor, esos que marcaron hitos históricos, los que nos dieron campeonatos internacionales o nos hicieron vibrar un poquito más alto que los demás. Para esta lista tomamos en cuenta su relevancia histórica, su mérito estético, la dificultad del rival y su contexto, por lo que seguramente ustedes incluirían o quitarían otros. Así que escríbanos en los comentarios cuáles nos faltaron o cuáles nos sobraron. Empecemos. El Trompo Carreño pasaría a la historia del balompié nacional como el primer anotador del combinado mexicano en la historia de los mundiales. Dicho gol lo marcó en el Estadio Pocitos de Montevideo en el partido inaugural del primer Mundial de Fútbol de la FIFA celebrado en Uruguay en 1930. Carreño le marcó a los franceses, que ganaron el partido por 4-1. Jaime Belmonte tiene el honor de haber anotado el gol del empate ante la selección de Gales, con el que México sumó su primer punto en la historia de la competencia. Este partido fue conocido en México como el Milagro de Solna, ya que Belmonte consiguió la igualada al minuto 89 del encuentro en aquella ciudad sueca. Héctor Hernández finiquitó el primer triunfo de la selección mexicana en la historia de los mundiales. El partido terminó 3-1 después de que México se fuera abajo en el marcador desde el minuto 1. Isidro Díaz había logrado el empate y Alfredo del Águila les había dado la ventaja a los verdes, para que finalmente, y después de un asedio checoslovaco, Héctor Hernández marcara desde el punto penal para dar tranquilidad a los mexicanos y firmar así su primera victoria en un mundial. Francisco Javier el Abuelo Cruz era uno de los veteranos de aquel equipo dirigido por Miguel Mejía Barón. México venía de perderse el Mundial de Italia 90 tras haber sido sancionado por el escándalo de los cachirules y traía ganas de demostrar que seguía siendo el gigante de CONCACAF. México había hecho una buena eliminatoria, sin embargo en aquella época CONCACAF solo tenía 2 boletos y medio para el Mundial y con los Estados Unidos como anfitrión solo quedaba un vuelo directo a la justa mundialista. El segundo lugar tendría que jugar un playoff intercontinental contra Australia. También en esas épocas, las victorias solo sumaban 2 puntos, por lo que las 4 conseguidas por México solo le servían para llegar al último partido contra Canadá con 1 punto de ventaja sobre la hoja de maple. México viajó al frío de Toronto necesitando tan solo del empate para clasificarse al Mundial, pero en un partido ríspido y físico, Canadá se había ido al frente apenas al minuto 17. México emparejó los cartones en el 35 y después a sufrir. A sabiendas de que un gol canadiense dejaría fuera al Tri, los ánimos estaban nerviosos y caldeados, hasta que a 7 minutos del final, Luis Flores escapó por la banda, metió una diagonal retrasada que alargó Hugo hacia el centro y el abuelo la empujó al fondo. En aquel momento, los sueños de México se cristalizaron cuando Raúl Orbañano sentenció: "Estamos en el Mundial". La eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014 fue un desastre. Por muchos años, México había acostumbrado a sus aficionados a vencer con relativa facilidad a sus rivales del área, pero las cosas se complicaron con la mejora de algunas selecciones y el evidente estancamiento del fútbol nacional. México había empatado 5 de sus 8 juegos, perdido 2 y solo ganado 1, por lo que llegaba en la 5ª posición del hexagonal y en ese momento, fuera del Mundial. Panamá llegó a la capital mexicana empatada en puntos con el Tri y buscaba sacar por lo menos un empate del Azteca para mantener su puesto de repechaje para luego tratar de clasificarse en casa frente a Estados Unidos. México se fue arriba con un gol del Cepillo Peralta a 5 minutos del final del primer tiempo y todo parecía estar dentro del script. Con todo y que México no jugaba del todo bien, mantenía la ventaja y el partido se aproximaba a su fin cuando, de la nada, Luis Tejada se encontró solo frente a Memo Ochoa y empató los cartones. México estaba a minutos de llegar a la última fecha, obligado a ganar en Costa Rica y a esperar un resultado adverso de Panamá. Todos los mexicanos empezábamos a perder la fe cuando de repente, al minuto 85, Arce le tiró una pedrada a Raúl Jiménez que trató de controlar, pero el balón le botó demasiado alto. Al ver que perdía el espacio para rematar, Jiménez se inventó una chilena de otro partido, rebotando el balón contra el poste y anotando uno de los goles más gritados de la historia de la selección. Lo que pasó en la última fecha de aquella eliminatoria ya es tema de otro video, pero la barbaridad de chilena que anotó Jiménez en el Azteca aquel 11 de octubre jamás se olvidará. El 17 de junio de 2018, Irving el Chucky Lozano les dio a todos los papás mexicanos un regalo enorme en su día.
Era la primera jornada, en un grupo que pintaba bastante complicado ya que enfrentábamos a 2 europeos, y uno de ellos era, ni más ni menos, Alemania, la campeona defensora. El partido había sido una gastritis constante, con los alemanes bombardeando a Ochoa de todos los ángulos. Sin embargo, el guión de la película tendría un giro inesperado cuando al minuto 34 el Chicharito Hernández combinó de gran manera en media cancha con Andrés Guardado para armar un contragolpe. Hernández avanzó de frente contra Boateng, que reculaba tratando de cubrir el ángulo de tiro, pero el Chucky Lozano llegó por el lado izquierdo, perseguido frenéticamente por Mesut Özil. Chicharito le dio un pase en diagonal a Chucky para que entrara al área, pero Özil ya le seguía de cerca, por lo que Lozano recortó hacia adentro y después de perder un tiempo disparó a primer palo de la puerta defendida por Neuer y ante el arribo de Toni Kroos, que hizo un último intento por trabar el tiro del Chucky. México explotó en júbilo cuando vio el balón entrar y después de aguantar heroicamente el resto del partido en cero, sacando uno de los resultados menos esperados en la historia de los mundiales. México llegaba a este partido con 6 puntos luego de ganar sus partidos contra Ecuador y Croacia, por lo que prácticamente podía tocar el boleto a la siguiente ronda. Sin embargo, el rival en turno era la Azzurri, que venía de una dolorosa derrota frente a los croatas, poniendo en riesgo su pase, por lo que era evidente que saldría con todo a buscar la victoria. Además, en caso de que México perdiera y Croacia ganara contra Ecuador, el pase a los octavos de final se pondría en riesgo. Corría el minuto 33, cuando los italianos se acercaron con peligro, pero la marca impecable de Carmona desarmó el ataque. Rafa Márquez tomó el balón y lo llevó hasta la media cancha. De ahí, México combinó de buena manera para llegar hasta los linderos del área italiana y después de 14 pases consecutivos con los que le dieron la vuelta una y otra vez a la defensa azzurri, Cuauhtémoc Blanco se inventó un pase aéreo frontal que tomó a Borghetti recorriendo en la dirección opuesta. Jared se levantó girando 180 grados con la marca de Paolo Maldini encima y conectó el balón, bombeando su remate al poste contrario y dejando a Gianluigi Buffon parado. Una muestra de calidad brutal que hizo que la FIFA lo incluyera en su top 10 histórico de goles con la cabeza. Uno de los rivales más complicados históricamente para la selección mexicana ha sido Argentina, contra el que tenemos un terrible historial de 16 derrotas, 12 empates y tan solo 4 victorias. Sin embargo, México llegaba a los octavos de final del 2006 con ánimos de cambiar esa historia y con una selección con mucho talento nuevo, entre los cuales destacaban Rafael Márquez y Andrés Guardado, acompañados de la experiencia de Jared Borghetti, Pavel Pardo, Gerardo Torrado y Osvaldo Sánchez. El partido arrancó y muy rápido México tuvo su primera oportunidad. Apenas al minuto 4, Pavel Pardo cobró un tiro libre desde el lado derecho de la cancha. Mario Méndez lo peinó hacia atrás, dándole una larga parábola que techó a todos en el área. Rafa esperaba colgado del lado opuesto y al salir el centro de Pavel cargó hacia el área chica y ante el resbalón de Heinze, que nunca se esperó que el zamorano llegara a barrida fulminante. Desafortunadamente, Hernán Crespo lo empató apenas 3 minutos después y el corazón colectivo de México se volvería a romper en tiempo extra. Luis Hernández encontró su mejor versión durante el Mundial en Francia. Le anotó un doblete a Corea del Sur, un gol a Países Bajos y uno más a Alemania para sumar 4 anotaciones, cifra máxima para un jugador mexicano en una sola Copa del Mundo. México había logrado mantener la paridad en el primer tiempo de su cotejo de octavos de final y apenas al segundo minuto del complemento, el matador abriría el marcador. Se encontraba en los linderos del área grande cuando Cuauhtémoc Blanco le filtró un balón que le quedó un poco atrás. Hernández giró y tomó el balón entre 3 alemanes. Tarnat dio toda la vuelta para encontrarse con el mexicano y se barrió para despojarlo del balón, pero el veracruzano se lo quitó con un recorte hacia afuera e inmediatamente recortó hacia adentro para dejar fuera de la acción a Marcus Babel. Finalmente, con el espacio creado, Luis Hernández se acomodó para disparar y jaló del gatillo ante la barrida desesperada de Christian Boers. El balón entró por encima del arquero Köpke y México tomó la ventaja. Un golazo que nos puso a todos a soñar con una clasificación a cuartos, sueño que desafortunadamente solo duraría 27 minutos. Sin embargo, el cuarto gol del matador en un mundial, y uno con ese derroche de talento, vivirá en la memoria colectiva mexicana para siempre. Giovanni Dos Santos es uno de esos jugadores que han quedado a deber enormemente, ya que un jugador capaz de hacer los monumentos de goles que ha anotado parecería tener talento de sobra para tener una carrera mucho más exitosa y longeva. En el Mundial en Brasil, México llegaba nuevamente con la esperanza de vencer a un grande para meterse al quinto partido y Giovanni nos haría soñar desde el inicio del segundo tiempo. Apenas al minuto 3 de la parte complementaria, Gio se inventó una jugada personal impresionante. El balón llegó por arriba a los linderos del área desde el lado derecho para que el cepillo la bajara para Gio,
pero el balón quedó un poco alto y parecía que la jugada se diluía entre 3 neerlandeses. Sin embargo, Giovanni, siempre presionado por la marca pegajosa de Blind, lo bajó con el pecho, condujo hacia afuera y se acomodó hacia su pierna izquierda para sacar un bombazo un par de metros afuera de la media luna, cruzando a Cillessen, que tuvo poco y nada que hacer. En esta ocasión, el sueño duraría 40 minutos antes de que Schneider anotara el empate, y lo demás ya para qué se los platico. Llegamos a otro gol catalogado por la FIFA como uno de los mejores de la historia de los mundiales, solo que en este caso no es en una categoría específica, es simplemente uno de los 20 mejores goles en la historia de la Copa del Mundo. Se jugaba el minuto 34 del primer tiempo de los octavos de final y México presionaba a Bulgaria, que trataba de romper el ataque mexicano. Sin embargo, un rebote le cayó a Rafael Amador, quien buscó a Negrete cerca de la media luna. Manolo la bajó de zurda y la controló nuevamente con la misma pierna sin dejarla caer. Al bote, el defensa búlgaro se barrió tratando de destruir la jugada, pero Manuel logró picársela al Vasco Aguirre, que se la regresó en una pared de aire, y de ahí, sin pensarlo, Negrete se tendió en una media tijera que cruzó al portero Mijailov de Bulgaria. Un verdadero poema en movimiento que llevaría a México al único quinto partido en su historia. ¿Quién puede olvidar la leyenda de la momia? Para los que tuvimos el placer de ver jugar a la selección mexicana sub-17 del Potro Gutiérrez en el 2011, el recuerdo de Julio Gómez entrando con la cabeza vendada es indeleble. El partido estaba empatado a 2 goles en la semifinal del Mundial Juvenil contra Alemania, que se disputaba en nuestro país. Uno de los artífices de la gran actuación del Tri en este Mundial Sub-17 y en este partido había sido precisamente Julio Gómez. Sin embargo, Julio había tenido que salir a ser atendido a la banca tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza tratando de rematar lo que se convertiría en el segundo tanto mexicano. Julio regresó a la cancha con una gran venda que le cubría toda la cabeza y así jugaría los últimos minutos del encuentro. Sobre el final, México consiguió un tiro de esquina a favor. Espericueta, que acababa de anotar un gol olímpico, volvió a centrar cerrado. Marcelo García peinó el balón y en segundo poste, Julio Gómez apareció con todo y su enorme venda, tirándose una chilena descompuesta con la que cruzó al portero alemán Odiseas Vlachodimos y al defensa Sven Mende, que se contorsionó para tratar de sacar su remate. El balón rebotó en el palo y se metió al marco alemán dramáticamente. El 8 mexicano firmó su doblete y metió a México en la gran final del certamen. Lo que hizo Giovanni Dos Santos contra Estados Unidos es digno de museo. Es posiblemente el gol más espectacular que haya anotado la selección mexicana, aunque es claro que en gusto se rompen géneros. Corría el minuto 75 de la gran final de la Copa Oro del 2011. México ganaba el partido 3-2, pero el juego había sido un toma y daca que mantenía los nervios a flor de piel. El Chicharito corrió tras un balonazo por la banda derecha que lo llevó hasta el banderín de tiro de esquina y ahí peleó contra el capitán Bocanegra tratando de rebotarle el balón. Sin embargo, la pelota fue despejada por otro defensa americano con el talón. Ese despeje no llegó lejos, ya que le cayó al Borrego Torrado en la esquina del área grande y rápidamente le filtró un pase a Giovanni que parecía una misión imposible. Entrando al área chica, se quitó la salida del arquero Howard, que intentó 2 veces más manotear el balón, pero Gio, con 2 toques hacia atrás, se los quitó. Luego pisó el balón para hacer pasar de largo a Jermaine Jones, que luego volvió a intentar puntear el balón cuando Gio lo largó para hacerse espacio. Finalmente, entre Jones y la barrida de Bocanegra, Gio picó el balón desde unos 12 metros buscando el ángulo. Eric Lichaj reculó y saltó cuán largo es, estirando hasta el último músculo de su cuello, pero el balón simplemente iba colocado en el único lugar que evitaría su cabeza y el travesaño. Giovanni evitó 6 intentos de 3 estadounidenses de quitarle el balón con 7 toques, y el último acabó en la red, para el cuarto y definitivo gol en aquella Copa Oro. El Temo tuvo una buena cantidad de goles con la selección, pero pocos con la relevancia y la importancia de este. El marcador estaba 3-2 en favor de México en la gran final de la Copa Confederaciones que se celebraba en México. Al minuto 62, ante un estadio azteca abarrotado, el Tri aprovechó el mal cobre de un tiro libre. El brasileño trató de madrugar a México, pero nadie le entendió, por lo que el balón le cayó a Germán Villa como regalito. Villa rápidamente subió el balón para empezar la descolgada mexicana con Rafa Márquez, que tomó el balón en 3/4 de cancha y tras una breve conducción cambió de lado a la entrada por derecha del Cuau, que la bajó de derecha, se acomodó, recortó al zaguero brasileño y sacó un zurdazo implacable para vencer a Dida y darle a México 2 de ventaja. La banca mexicana corrió a celebrar con el Cuau al banderín de esquina y bailaron juntos un jarabe tapatío.
Brasil anotaría el tercero, pero ya no le alcanzaría para darle vuelta al resultado, dándole a la selección mexicana el primer campeonato oficial de su historia. Antes del Mundial Sub-17 en México 2011, la selección mexicana juvenil jugó otro mundial, 6 años antes, en Perú. Esa sería la primera ocasión que un combinado mexicano ganaría un mundial en cualquier categoría. México jugaba la final del certamen contra Brasil, otra vez, como parece ser obligatorio cada vez que se busca algo grande en el fútbol. El Tri sorprendería a los cariocas con 2 goles en un par de minutos. Carlos Vela anotaría al 31 y Omar Esparza al 33. La ventaja de 2 parecía cómoda para los mexicanos, pero contra Brasil siempre se necesita otro poquito. Solo faltaban 5 minutos para que México se coronara, pero al minuto 85, después de un madruguete que tomó desprevenida a la defensa brasileña, Ever Guzmán se encontró solo contra el portero Felipe García. Al tratar de gambetear, Ever perdió el balón y parecía haber desperdiciado la gran oportunidad, pero se levantó, se quitó a Mauricio, el defensa brasileño que llegaba a ayudar a su portero, y fulminó la portería con un tiro de zurda a la media vuelta. Ever sentenció el campeonato para México con una goleada sobre Brasil, y una generación dorada nació. La final de la Copa del Mundo Sub-17 jugada en el Estadio Azteca fue una verdadera locura. México llegó después de vencer a Alemania en una semifinal para la historia, y ahora tocaba turno a Uruguay. Los charrúas jugaron un muy buen partido, incluso reventando el poste, pero el gol no caía para ellos. Luego, al 31, Briceño abrió el marcador para México y a sufrir. Uruguay se lanzó al frente buscando la igualdad. Así llegó el minuto 90, con un Tri agotado y una Uruguay que lo había intentado todo. Sin embargo, cuando México ya se sentía campeón, el árbitro marcó 4 minutos de reposición que se sentirían eternos. Uruguay siguió intentando mandar el balón hacia adelante, pero la imprecisión, los nervios y la defensa mexicana mantenían el balón lejos del arco azteca. Finalmente, tras un par de cabezazos, Arturo González se desprendió solo contra un solitario defensa uruguayo, mientras que por su izquierda llegaba Giovanni Casillas a toda velocidad. Arturo abrió el balón para Giova y este condujo hasta entrar al área grande para luego sacar un zurdazo que retumbó en todo Santa Úrsula. Raúl Pérez, cronista de Televisa, se desgañitó con las palabras «México, México es campeón», con lágrimas que se alcanzaban a escuchar. Ese día, México se convirtió en 2 veces campeón del mundo. El escenario no podía ser mejor para el gol más importante en la historia de la selección. El estadio de Wembley sería el marco de la gran final del fútbol varonil de los Juegos Olímpicos en Londres. Brasil llegaba como la gran favorita con una selección plagada de estrellas de la talla de Neymar, Marcelo, Oscar y Hulk, con la única consigna de ganar el oro, ya que era, en ese momento, uno de los pocos trofeos que le faltaban en sus vitrinas. Sin embargo, apenas habían pasado 30 segundos cuando Marquito Fabián picoteó el pase que Rafael le había dado a Sandro y habilitó al Cepillo, que anotó con un derechazo pegado al primer poste del portero. México empezaba a soñar con el oro olímpico, pero faltaba todo el partido. Después de un primer tiempo con llegadas en ambos lados, se fueron al descanso con México arriba por la mínima. Al regresar al complemento, México siguió ofendiendo a Brasil, incluso estrellando un remate de Marquito Fabián en el travesaño, pero el peligro era latente en ambas puertas con una artillería brasileña que ya había hecho figura a José de Jesús Corona con varios lances para México. Finalmente, al minuto 75, el Tri obtuvo un tiro libre desde el callejón del área. Marco Fabián puso un centro al corazón del área para que llegara el Cepillo Peralta, que había arrancado desde el otro lado para rematar fuerte y picado con una jugada de pizarrón impecable. Cristian Martinoli, en una de sus narraciones más frenéticas, lo dijo: gol de oro, gol de Oribe, gol de oro. Además de una larga letanía para enmarcarla y exhibirla en el Museo de la Crónica Deportiva. México, con ese martillazo implacable, había puesto tierra de por medio que Brasil ya no pudo remontar. Incluso con el gol de Hulk sobre el final y con un remate de Oscar en tiempo de compensación que le detuvo el corazón a todo el país, México, gracias a Oribe, a Marquito, al Chatón, a Gio, a Corona, a Alfredo Tena y a un grupo de verdaderos guerreros, fue simplemente de oro. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete al canal para que puedas ver todo el contenido que publicamos al momento. Y si te interesa el fútbol internacional, ve este otro video en el que te platicamos todo sobre Memo Ochoa o sobre la carrera de Carlitos Vela. Hasta la próxima.